Bienvenidos al séptimo episodio de nuestro programa Bitácora en formato podcast. Esto en el marco de las celebraciones del 10º aniversario de la Escuela Estatal de Conservación y Restauración de Zacatecas, Refugio Reyes. En este programa se pretende abordar temas culturales y sociales de la mano de expertos. Para este séptimo episodio tenemos como invitado a Ayesilao Neiva Almada, conservador, restaurador e investigador, estudiante de maestría en la línea de investigación de preservación del patrimonio cultural del programa de posgrado en artes de la Escuela de Bellas Artes en la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil. Tiene experiencia en el área de artes, con énfasis en conservación y restauración de bienes culturales muebles, enfocado principalmente en la conservación y restauración de cerámica, cerámica arqueológica, ajuste cromático y científico y documentación por imagen, desarrollando su trabajo como conservador restaurador independiente en las áreas de pintura de caballete, escultura en madera policromada, papel y yeso, además del trabajo que ya se ha realizado con objetos sobre soporte cerámico. También es parte del equipo de trabajo del Grupo de Investigación del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil, Imagen y Conservación, centrándose en el estudio de la escultura, la imaginería devocional con las siguientes líneas de investigación: análisis formal y estilístico, aspectos históricos y sociales, autoría y atribuciones, conservación y restauración, iconografía y materiales y técnicas. Pónganse cómodos y comenzamos. Bueno, ¿qué tal? Muchísimas gracias por escucharnos en este séptimo episodio de nuestro podcast Bitácora. El día de hoy estamos mi compañero Ignacio y su servidor Emiliano. Y en esta ocasión tenemos a un invitado bastante especial. Contamos con la presencia de Ayesilao Neiva Almada. El día de hoy estamos muy emocionados. Ayesilao, bienvenido. ¿Cómo estás? Estamos muy felices de tenerte en este espacio. Mucho gusto, Emiliano. Aquí estoy. La primera pregunta, y que es como que donde surge toda la plática, ¿por qué fue que decidiste estudiar conservación y restauración? ¿Qué fue lo que hizo que quisieras estudiar esta carrera? Yo puedo decir que mi interés por la área de conservación y restauración, si permite decirlo, surgió por mera casualidad. Yo vengo de 3 graduaciones, no sé si el nombre específico, pero son 3 cursos superiores y yo hice comunicación social, fue mi primer curso, después 2 cursos de graduación en letras y bueno, no estaba contento con esas formaciones, y siempre me gustó estudiar y estar en un ambiente académico, pero esas 3 formaciones no me encantaban. Entonces, profesionalmente no me sentía realizado y pensé en hacer en algún momento, después de esos 3 cursos, un curso más y pensé en hacer artes visuales. Pensé que podría ser un camino, como artista visual, para hacer una realización personal. Bueno, cuando decidí por este camino, aquel momento había un proceso de selección en la Universidad Federal de mi estado, pero este proceso ya había terminado. Entonces, el momento que decidí por hacer un nuevo curso, no había más la posibilidad porque el proceso de selección había finalizado. Bueno, quería algo que pudiera trabajar con grande placer y satisfacción, Entonces pensé, bueno, el próximo año, en el proceso de selección del próximo año, voy a intentar hacer artes visual nuevamente. Y es que pasó que, como 2007, la universidad, motivada por una inversión del gobierno federal, na época el presidente Lula, que tenía un interés de hacer una ampliación del campo universitario en el país y también hacer permitir que el acceso de los estudiantes a las universidades federales pudiese ser mayor. Entonces, lo que pasó es que hubo un proceso de selección adicional para un curso específico que era conservación y restauración. Y ahí un amigo me ha dicho, querías hacer artes visuales, pero hay un curso de conservación y restauración que creo que los artistas pueden hacer, quién sabe no es un camino. Y así fue.
yo hice el proceso de selección, fui aprobado, inicié el curso. Y el momento que estuve en la escuela por la primera vez, me encanté completamente por el curso, por el contenido, por la profesión. Y ahí se pasó. Entonces, para mí fue una realización, esa opción que hago cuestión de decir que fue por casualidad, pero creo que era un destino, ¿no? Estaba firmado, bueno, así debe ser y así fue. Creo que esas coincidencias de la vida que te terminan guiando a un lugar son las mejores y te dan como una satisfacción muy, muy padre. Oye, y por ejemplo, ahorita que estamos hablando de escuelas, de educación, de conservación, restauración, aquí en México nos caracterizamos porque llevamos una educación donde abarcamos muchos tipos de patrimonio cultural, ¿no? Pintura, escultura, cerámica, piedra, textiles. Y en muchos lugares no llevan igual, sino que como que se enfocan más en un tipo de patrimonio. O sea, puede ser restaurador, conservador, pero de cerámica, de pintura nomás. En Brasil, ¿cómo es eso? ¿También abarcan muchos tipos de bienes o también se enfocan solamente en uno? Sí. Aquí la mayor cantidad de obras que constituyen, componen nuestro patrimonio cultural es el arte colonial del siglo XVI y XIX, como había dicho, y se pueden encontrar piezas en madera, barro, yeso, piedra, pintura en perspectivas principalmente, pinturas de caballete también, y mucho papel. Pero, sin embargo, el mayor predominio es la colección de madera, escultura en madera policromada, básicamente el fuerte del curso de conservación y restauración y sin duda el mayor patrimonio que tenemos. Realmente eso está increíble, no sabía eso, personalmente desconocía esa cuestión de que en Brasil predominara mucho la escultura policromada, entonces, sí. O sea, porque hablando en la previa, estábamos hablando de la cerámica, de cómo no predomina tanto, y esto de que la escultura policromada predomine se me hace como un desequilibrio, ¿no? Entre tipos de bienes culturales, que quizás hay más de uno y por eso se enfocan más en el estudio de ese a comparación con otro que quizás también hay, pero no le dan como su importancia. Sí, este es el grande problema porque en el curso todos los alumnos caminan por ahí y entonces es necesario que hay una diversidad de materiales para que, por ejemplo, la experiencia que tuve en México, en la ECRO, había los alumnos se pasan por diversos tipos de materiales, ¿no? Entonces empieza por cerámica, pintura mural, pintura de caballete, escultura, metal, papel, en fin, una infinidad. Aquí no, solamente tenemos 3 áreas solamente. Entonces, y la escultura policromada, la escultura de madera policromada es lo que todos buscan, ¿no? Yo hice el camino al revés, ¿no? Yo fui por otro camino. Entonces, pero creo que también eso puede cambiar en algún momento, porque hay un montón de materiales, ¿no? Metal, como plásticos, los acrílicos, en fin, una infinidad de otros. Muchas gracias, suena muy interesante lo que nos platicas. Nosotros aquí en México tenemos la impresión de que Brasil es un país tropical, húmedo, caluroso. Entonces, referente a que nos dices que la mayor cantidad de patrimonio que ustedes tienen es en la escultura en madera policromada, en ese sentido, ¿cómo es la calidad de la preservación del patrimonio allá en Brasil? Este es un problema porque creo que hasta 2007 no tenía formaciones, no teníamos un curso de formación de conservador restaurador. No había. Este era un grande problema porque ¿cómo se puede preservar el patrimonio con profesionales que no tenían formación? Bueno, hay profesionales, sí, en Brasil y ¿cómo se constituyeron, cómo se formaron, ¿no? A través de cursos de posgrado en Brasil y fuera de Brasil. En Brasil había solamente, hasta 2006, había solamente un curso de posgrado a donde se podría hacer una especialización, entre comillas, en conservación y restauración. Era un curso de 2 años apenas, y a partir de ahí se salía conservador restaurador. Entonces era una formación por una parte completa, pero con un tiempo de formación muy corta, ¿no? Y
Entonces, ¿cómo se pasa eso hoy? ¿No? La primera turma, la primera clase de formación se dio en 2011. Entonces, estamos a 10 años con restauradores con graduación, con formación académica en una universidad en el mercado de trabajo. Entonces, es una actividad para nosotros muy reciente, pero hay restauradores que están en el mercado y que cuidan de este patrimonio hace mucho tiempo, y estos aprendieron de generación para generación y con una formación muchas veces limitada y muchas veces corta, ¿no? Esto porque no tenemos a regulamentación de esta actividad en Brasil. Todavía hasta hoy no es regulamentada porque es una actividad muy reciente, y lo que estamos haciendo hoy es intentando que el gobierno reconozca, que el gobierno regulamente esta actividad porque es necesario, y a partir de ahí se crea parámetros de trabajo, se crea métodos de trabajo, porque lo que tenemos hoy es que hay restauradores y restauradores, y el trabajo que se hace, hay buenos trabajos, pero hay trabajos malos, claro. Hay restauradores que no tienen formación, una formación académica, por ejemplo, nunca hicieron reciclaje y están ahí haciendo restauración, utilizando los mismos materiales antiguos, métodos antiguos. Entonces, este es un problema para nosotros. Creo que es muy distinto de México, porque en México hay, pienso, por todo lo que he visto, hay una profesión más, sobre todo en la formación en la escuela, es muy más completa, más fuerte, y creo que esto se refleja en el mercado de trabajo, ¿no? Bueno, a grosso modo es esto. Eso es, entonces, debido a que es una actividad reciente y como nos mencionas que no está regulada, ¿cuáles son los requisitos o qué se necesita para poder intervenir una obra que es protegida por el gobierno de Brasil? Bueno, en primero que sea restaurador, con formación o no. Y si no hay formación, la práctica anterior, y si se puede hacer una comprobación, ¿no? Lo que pasa es que como una parte de estas personas tuvieron su formación a través de un posgrado solamente, la práctica hizo con que se firmasen como restauradores en el mercado de trabajo. Entonces, es necesario hoy para trabajar con la protección la conservación o restauración del patrimonio cultural que sea restaurador, con formación o una formación académica o una formación en la práctica. Esto es necesario. Bueno, y ahí, como había dicho, ¿no? se encuentra trabajos buenos y trabajos malos, ¿no? Y va a depender del personal, del profesional, de persona para persona. Entonces, es una cosa complicada, ¿sí? Todavía. Pero la profesión está en proceso de solidificación en el país. Hoy hay, por ejemplo, Brasil tiene una extensión territorial gigantesca. Entonces, cada estado estão intentando constituir uma associação de restauradores, e ali para que possa se firmar e para que se possa utilizar métodos, se possa unificar esse processo de trabalho. Então, não é fácil, né? Devido à extensão territorial. Por exemplo, as escolas de conservação e restauração estão no sul e sureste do país. Na região norte e noreste, por exemplo, que há uma população gigantesca. Para hacer un curso necesita cambiar de allá para acá. Entonces, no es fácil. Entonces, los restauradores que están allá, por ejemplo, casi todos no tienen formación académica, ¿no? Entonces, esa movilidad también no es fácil debido a la extensión territorial, ¿no? Bueno, creo, yo soy muy optimista, creo que un día vamos a tener esta profesión reconocida por el gobierno y que los métodos, las técnicas, los materiales se pueden
pueden ser utilizados de forma conjunta por todos, ¿eh? Bueno, es lo que espero. ¿Cuántas escuelas tienen de conservación y restauración allá ustedes en Brasil? Son 4 escuelas. 3 escuelas son pertenecen al gobierno. Son escuelas, son universidades federales y una escuela privada. Pero la formación es un poco distinto de México, ¿no? Como había dicho, aquí la formación se da en 4 años. Solamente son 2.500 horas, más o menos. Y esta fue la diferencia que vi en México, porque en México, por ejemplo, en la ECRO, yo tenía clases de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Aquí se va a tener clases solamente de 8 al mediodía, no máximo esto, ¿no? Entonces hay una diferencia muy grande, así, y esto fue una cosa que me impactó mucho. Oye, y ahorita, por ejemplo, de lo que estás mencionando, me surgió una duda que creo que es interesante verla porque creo que también se presenta en México. Y ya lo mencionaste tú, que Brasil es un país con una extensión territorial enorme. O sea, a comparación con muchos países de Latinoamérica, pues abarca 2-3 veces su tamaño, ¿no? Sí. Y también teniendo en cuenta que quizás el gobierno no le está poniendo la atención que merece, o sea, como la importancia de decir, conservación, restauración es muy importante. ¿Por qué? Porque cuidamos esto, hacemos esto. A la hora de intervenir una obra, ¿cómo la cuestión económica los limita? ¿Cómo es que quizás a veces no les da el dinero suficiente? ¿Cómo es esa cuestión de recursos a la hora de hacer un proyecto? Bueno, esto es una otra grande diferencia que vi en México. No hay en Brasil una inversión grande en patrimonio cultural. No hay una inversión en cultura en Brasil. Bueno, es muy triste para mí, brasileño, ter que decir esto, ¿no? Por ejemplo, pero estoy diciendo a partir de la mi experiencia con otros países de Latinoamérica, por ejemplo. Creo que há um descaso muito grande por parte do governo com a questão cultural no Brasil. E aí em todas as áreas, essa é a música, a dança, e o patrimônio cultural também está aí no mesmo pacote, não? É uma coisa, infelizmente, não? Não deveria ser assim, pero os recursos destinados, os recursos públicos, a inversión que debería ser para el patrimonio cultural todavía es muy pequeño, y lo que hacen es que esto también genera un problema no campo de conservación y restauración. Como la inversión es pequeña, hay una pelea siempre entre grupos de restauradores para, por ejemplo, cuando hay un proceso de selección de un restaurador, por ejemplo, para un determinado tipo de trabajo, como el recurso es muy pequeño, y lo que hacen los restauradores es adaptando los recursos para su trabajo. Entonces, en general, el preço vai estar muito baixo para que se pueda ganhar o processo e se pueda realizar aquilo. Então, em muitos casos, eu he contestado que se paga para trabalhar, quando deveria ser ao revés, não? Bueno, é uma realidade, e sobretudo agora que estamos em um governo de direita, um governo, sob o ponto de vista, isso é meu ponto de vista, muito malo, e que para ele a cultura é uma coisa que não necesita inversión. Entonces, ¿por qué se da eso? ¿Por qué se da ese de dejar a un lado la cultura siendo pilar para un país y sobre todo para Brasil? Yo creo también, y así pienso, porque a través de la cultura se viaja, ¿no? Se hace todo, ¿no? Por ejemplo, no Brasil tenemos un grupo de danza que es muy famoso, un grupo que ha representado el Brasil, es más conocido fuera de Brasil do que en Brasil, y este grupo está aquí en mi ciudad, en mi estado, y hasta en los gobiernos pasados había una inversión por parte del gobierno, y desde que este gobierno actual entró, él ha cortado todo. Entonces, yo no entiendo o que pasa en la cabeza de una persona como esta, assim, porque entonces es como si fuera, bueno,
yo entiendo porque para ello todo que está relacionado a cultura, a producción cultural, es como si fuera un movimiento de izquierda. Entonces ahí no se puede hacer ningún tipo de inversión. Entonces yo voy a cortar todo para esto porque son los izquierdistas que ahí están, son que producen. En realidad yo creo hasta que en parte es cierto, sí, porque las personas que están involucradas con esto, sí, hay una tendencia de izquierda, sí, pero seguro, bueno, de izquierda o no, pero seguro no son de derecha. Entonces, este es un problema. No debería ser, pero eso. Y espero mucho que en 2022 podamos cambiar esto, ¿no? Y que entre un otro gobierno que sea más sencillo con la población, con la cultura y con las manifestaciones culturales, sobre todo estos, porque estamos hablando de una cultura que es universal o nacional, pero hay culturas populares que no hay inversión ninguna en estas. Y estas son el origen de toda la cultura hoy viene de ahí. Entonces, es un problema. Esto es un problema que estamos pasando y pienso que es temporario, que eso, como 2 años, eso va a cambiar. Así espero. Es muy lamentable el hecho de que se combinen la política con lo cultural, porque cuando se combina siempre se termina dando un enfoque completamente diferente o realizando acciones que realmente no favorecen a la cultura, ¿no? También teniendo en cuenta que el concepto de cultura es muy ambiguo. Y creo que se pasa algo aquí como en México también, porque a cada gobierno que entra no sigue lo que entra, no sigue lo que otro has hecho. Entonces, hay una interrupción allí y se hace otras cosas. Yo no comprendo esto, ¿sabe? Es una cosa que difícil de entender, ¿por qué? Bueno, una cosa debería caminar en secuencia, ¿no? Secuencialmente, ¿no? Pero no, así no hay. No se pasa así. No, sí, es de que porque alguien de izquierda hizo esto que realmente hizo beneficio, pero porque es de izquierda, yo ahí cancelo, le corto porque yo soy de derecha. Entonces, como toda esa situación realmente afecta esta cuestión del patrimonio cultural y también el hecho de que no impulsen la cultura y toda esta cuestión del patrimonio, pues es lamentable porque realmente esto es lo que nos une, nos hace como la unión, la identificación hacia un país, hacia ciertos rasgos que tenemos como sociedad. Entonces, dejarlo esos de lado realmente es muy, muy triste. Y además de esto, el Brasil no se resume simplemente a carnaval y fútbol, no. No, tenemos otras cosas y hasta un tiempo, creo que un tiempo antiguo, estos eran los pilares de nuestra cultura, incluso para nosotros, ¿no? Para los extranjeros, los turistas y para nosotros también. Pero esto ha cambiado en otros gobiernos que vinieron, que tenían una sensibilidad con lo social, con lo popular, pero ahora estamos viviendo al revés, obviamente. Bueno, vamos a ver qué va a pasar. En Brasil, ¿cuáles son las instituciones gubernamentales que se encargan de la regulación del patrimonio cultural? Tenemos una institución que creo que sea semejante ao INAH, que es el IFAM, es el Instituto Nacional de Patrimonio Artístico Nacional. Bueno, tiene la función federal, que es un órgano que regulamenta todo el patrimonio nacional. Pero cada estado, y aquí tenemos muchos estados, ¿no? Somos 26 estados, cada uno hay su órgano propio estadual. Entonces, por ejemplo, aquí estoy en Minas Gerais, aquí tenemos el IEFA, que es el Instituto Estadual del Patrimonio Artístico de Minas Gerais. Entonces, cada estado tiene su órgano, pero esto el órgano mayor, o más grande, sería el IFAM, que es el que controla todo el país. Oye, ahorita también ahorita hablaste de que Brasil no solamente es estereotipo de carnaval y fútbol,
sea, sino que es muchísimo más allá. Relacionado a lo del carnaval, pues Brasil es un país, creo yo, que tiene mucha demanda de turismo. Entonces, ¿cómo es controlar no sé, sobre explotación de turismo que hay en ciertas ocasiones para que no dañen el patrimonio, ¿no? Teniendo en cuenta que esta cuestión de conservación, restauración es muy limitada por muchos factores. Este é um outro problema e muito sério. Por exemplo, temos algumas cidades históricas e aqui em Minas temos muitas que são cidades praticamente com edificações do século XVII, XVIII e com as calles em pedra todavía, pero as circulações de coches e a profusão de turistas é muito grande. ¿No? Entonces no hay una preocupación de los gobiernos municipales de que restringir un poco la circulación de los coches, porque esto seguramente va a comprometer la estructura de las edificaciones. Por ejemplo, en las mismas ciudades históricas aquí en mi estado, por ejemplo, los eventos como carnaval, por ejemplo, en estas ciudades se quedam llenas de turistas porque é uma tradição que o carnaval allá seja o melhor, como algo que penso que passa em Veracruz, por exemplo, em México. Então, há um problema grave durante esse período, por exemplo. Então, o que deveria ser era um projeto de educação patrimonial sério. Isso deveria se passar nesse momento, pero não há, isso não há. Uma coisa que me chamou muita atenção em México, porque eu tive a oportunidade nesse momento que estive em México por 5 vezes, uma fazendo intercâmbio e 4 vezes depois regressei a México em momentos distintos, pero todavía não é logrado ir em 2 de novembro y pienso que un día voy a lograr. Bueno, pero lo que vi en las más distintas regiones que pasé es que todo monumento, toda edificación cultural en México había información sobre aquello. Por ejemplo, creo que algo como muy sencillo como un QR Code que tenía una placa con QR Code que se apuntaba el celular y allí tenía todas las informaciones, todo esto. Esta es una cosa súper sencilla de hacer, súper práctica, ¿sabe? Y que eso me encantó. No tenemos eso aquí, no. Isso não se passa, sabe? Não temos esse tipo de informação. E é uma coisa, isto para mim, assim, me quedou, pensei, é uma preocupação do governo com a população, e não importa se são turistas ou não, é para todos que estão ali. Bueno, o que passa é que vocês têm um patrimônio cultural muy grande, creo que maior que nosotros, más antiguo que nosotros, y hay una valoración que nós não temos. Isso é claro para mim, isso é claro, assim, em todos os pontos. Então, pero é um processo também, necessitamos que os governos tenham um pouco de disponibilidade para promover esses cambios aqui. E eu espero que um dia isso vá se passar, pero com ações sencillas, isso é possível. Uma educação patrimonial durante as festividades, por exemplo, é tranquilo de fazer porque não hacen, não? Então, esse patrimônio, por exemplo, temos um conjunto em uma cidade que está cerca de aqui, como 90 quilômetros, mais ou menos, é um conjunto de esculturas em pedra, uma pedra típica de aqui, que se chama pedra rabón, seria algo assim, porque é uma pedra que é muito sencilla e muito fácil de ser talhada, e esse conjunto arquitetônico foi projetado e esculpido por um grande escultor brasileiro, era um escultor negro que se chama Aleijadinho. Bueno, essas pedras, que são pedra rabón, elas são muito sencillas e com o passar dos anos há um processo de degradação, pero el IFAM, que é esse centro, que é esse Instituto de Preservação do Patrimônio em Brasil, faz uma monitorização desse conjunto. Pero se a cada momento que vou olhar, eu vejo que há, por exemplo, um vandalismo muito grande
sobre essas obras, porque elas estão expostas ao ar livre, e as pessoas estão todo o tempo ponendo seu nome, ou seja, esculpindo sobre a escultura. Isto não deveria acontecer, mas é uma questão muito sencilla, uma educação, ou se põe alguém para que não deixe que façam isto. É um patrimônio do século XVII, por exemplo, está aí e vandalizado também. Há sim um processo de conservação, mas o vandalismo todavia existe. Então, é possível conter isso, né? Barrar e evitar que isso se passe, mas não se hace. Y creo que ahorita tomas un punto bastante importante, porque parte de una buena conservación es la concientización de la gente para preservar ese patrimonio, ¿no? Claro, Entonces, claro. ahorita todo lo que hemos hablado es como un efecto dominó, ¿no? Que no le interesa la cultura, no hay recurso, no podemos concientizar, entonces va afectando uno a uno. Y mucha gente, como tú dices, quizás la vandaliza porque no sabe qué es como unas piedras ahí nomás o unas ruinas. Entonces, tú desde un punto de vista muy personal, ¿qué has tratado de hacer para concientizar a las personas de que, oye, esto es nuestro, esto nos representa, hay que cuidarlo? ¿Qué has hecho en ese caso? Pero esta es una cuestión que se pasa por la educación, porque si no hay dinero para hacer una inversión, ok, no hay problema, pero se puede hacer la educación. Este es muy sencillo y quizá no necesita dinero para esto. Creo que una disposición del gobierno para tal é mais do que necessário, talvez. Não sei. Pero é um problema que temos, porque claro que ha cambiado muito. Da maneira como hablo, pode parecer que estamos em um caos completo. Não, também não é assim, pero poderia estar melhor, sem dúvida. E eu falo e hablo o tempo todo porque estou fazendo uma comparação com o México. Penso que nós outros somos dois países que têm os mesmos problemas sociais e econômicos. Eu penso que são bem parecidos. Además de isso, o México tem outras, por exemplo, os eventos, as catástrofes da natureza, nós não temos, aún não temos, pero ustedes convivem com isto e todo o momento estão reconstruindo, estão fazendo, pero penso quando eu estava em Los Cabos em um momento e tive um princípio de um huracão. Nunca havia passado por uma situação como essa e estive em Los Cabos por uma semana e 3 dias dessa uma semana foram o episódio huracão. E me quedei no hotel, em um quarto, não podia sair dali. E 2 dias depois, quando saí, a cidade estava destroçada. É incrível isso, porque eu comecei a escutar as pessoas que diziam: não, isso se passou no ano passado e reconstruíram como 2 meses. E eu pensava, como o que está hoje destroçado anteriormente estava de pé e foi reconstruído, assim, é incrível isso. E 2 dias depois, eu saí de allá e muita coisa que estava em el suelo já não estava mais. Então, há uma preocupação muito grande, porque, además de isso, Los Cabos é muito turístico, não? Então, há uma preocupação com esse público também que está lá. É uma preocupação do governo. Em Brasil, não passaria isto. Creio que não. Provavelmente teríamos 1 ano em processo de reconstrução, estaríamos 2 anos, e seria uma coisa muito lenta. Seguro que sí. Y ya hemos dicho como lagunas o cosas malas de la administración de la protección del patrimonio cultural en Brasil, pero ¿qué es lo que tú dices? Esto sí lo estamos haciendo bien, esto sí se está implementando bien, porque obviamente no todo es malo, como lo dijiste. Pues bueno, lo que pasa hoy, por ejemplo, estamos viviendo un momento difícil. Estamos en una pandemia que lleva como 1 ano e medio. Eu, por ejemplo, yo estoy en mi casa hace 1 ano e medio, entonces no tengo trabajo. En este momento estoy en un proceso de maestría, pero si no estuviese, estaría
en mi casa sin trabajo. ¿Por qué? Porque todos los recursos del gobierno hoy están centrados para la cuestión de la pandemia. Creo es más do que necesario, pero hay un problema muy grave ahí, porque creo que esa situación no necesitaría estar por tanto tiempo como estamos. Si el gobierno tuviese hizo una inversión en vacunas, tuviese hizo un programa de concientización de la población para que utilice la mascarilla, para que no se aglomere, para que no se mantenga o distanciamento en el inicio, talvez não tendríamos tantas muertes como tuvimos. Bueno, el Brasil hoy tem 460.000 muertos. No, es una cosa terrible. La economía está destrozada. Los desempleados hoy son casi 14 millones de desempleados. Entonces, o que hacer, né? Muchos puestos de trabajo se cerraron. Lógico, não tem. Entonces hay un problema ahí que es un problema social muy grande, muy grave sobre todo. Entonces lo que pasó es que a cultura fue la más afectada y las grandes obras de restauración, por ejemplo, tuvieron que parar porque se trabaja en equipo. ¿Y cuál es la seguridad que tiene las personas para trabajar en un equipo, ¿no? Una obra grande, por ejemplo? Entonces no se puede. Están todos en casa, sin trabajo. Los contratos de restauración fueron suspensos por un tiempo, y esta vida normal no sé cuándo va a ser, pero creo que si tuviese una inversión del gobierno en el sector de salud, tal vez la realidad de hoy sería distinta de lo que está. Pero el estado de conservación hoy en el país está prácticamente paralizado por el momento que estamos viviendo. Entonces, casi no hay restauración, casi no hay. Estas relacionadas al patrimonio cultural público, ¿no? Porque lo que pasa es que los restauradores, como yo, tenía un atelier y podría trabajar allí con una pieza pequeña, algo así. Como tengo amigos que están haciendo esto, trabajando en su propia casa, y bueno, pero las grandes obras están todas paralizadas. Este es un problema. Nos platicas que has estado hasta 4 veces aquí en México. Tenemos entendido que aquí hiciste tu estancia. ¿Por qué elegir México? ¿Por qué hacer tu estancia aquí en nuestro país? Sí, pues esta también se quedó muy raro, porque yo estaba en el fin de mi curso de graduación. Fue el año de 2011. Yo tendría solamente un semestre para finalizar mi curso. Bueno, ahí, basado por la inversión que hizo el presidente Lula en aquel momento, que era de ampliación del acceso a la universidad por toda la población. Ese era el interés del gobierno en aquel momento, de que más gente podría accesar la universidad, que hasta aquel momento era un órgano muy elitista, muy solo quien tenía dinero y que tenía una buena formación, el nivel de educación, o sea, bueno, las personas que podrían tener una buena formación, esas personas podrían accesar a la universidad, porque era un proceso selectivo muy injusto. Entonces, lo que hizo el presidente en aquel momento amplió ese acceso, creó una profusión de cursos y, sobre todo, posibilitó que los alumnos que ya estaban estudiando pudiesen salir del Brasil para tener contacto con otras culturas, con otras escuelas y tener otra formación. Esto hasta entonces ocurría solamente el nivel de posgrado para los alumnos de mestrado y de doctorado. La graduación, eso no se pasaba. Entonces, este fue un programa pionero en que se permitió que los alumnos de la graduación pudiesen salir del país para estudiar numa modalidad, algo como una graduación sándwich, algo así, como se pasa con el mestrado y doctorado. Pero en este momento se abrió la oportunidad para todas las áreas
de la educación. Y con relación a la conservación y restauración, teníamos tres países que aceptaron e hicieron convenio con la universidad. Un fue Portugal, Italia y México, na área de conservación y restauración. Los tres. Bueno, Portugal sería más fácil para mí porque hablo portugués, entonces sería más tranquilo incluso. Y lo que pasa es que la área de concentración allá para los estudiantes que estaban indo, porque ya tenía otros alumnos que tuvieron oportunidad de ir a Portugal, la área de concentración allá era más na área de historia y no tenía práctica de restauración. Esto no me interesaba, no quería nada teórico demás, quería algo más práctico. Itália, para mim, seria um problema por causa do idioma. Eu não dominava o idioma. E México, por incrível que pareça, eu havia estudado espanhol, eu tinha uma ideia do que poderia ser. E me quedei muito confiante. Vai ser muito tranquilo, vou chegar em México, vai ser mais fácil e tal. Assim, bueno, essa foi minha opção e... Para mi sorpresa, yo fui el único de la universidad que optó por ir a México. Entonces, ahí se pasó el convenio. Inicialmente yo no sabía nada para qué escuela era, como que yo que iría a estudiar, nada. Entré en el proceso de selección para ir a México. Fui seleccionado y ahí después es que subi qual escola seria, aonde quedaria, que tipo de estudo iria ser. E para mim foi uma grande surpresa porque a escola era la ECRO em Guadalajara e quando cheguei allá, a organização e a estrutura da escola era fantástica. E isto, assim, para mim foi uma surpresa porque tudo que imaginava de México foi completamente ao revés, né? Para mim, México era um país encantador e para nós outros brasileiros, todos nós, quando se habla de México, é solamente Cancún. Não há mais nada de México que não seja Cancún. Então, por incrível que pareça, eu fui conhecer Cancún um tempo depois, não conhecia, e a minha primeira oportunidade quando cheguei a México foi Guadalajara, e de aí fui conhecendo as coisas. A escola, assim, eu só tenho a dizer maravilhas da escola porque me acolheram muito bem na escola todos, tanto os alunos, os professores, o conselho diretivo. Foi incrível a minha experiência em México, assim. E era uma coisa muito chistosa porque eu estava terminando meu curso em Brasil e decidi fazer o intercâmbio. Quando eu cheguei em México, a opção que isso foi por estudar cerâmica, porque aqui não havia estúdio de cerâmica. E na ECRO, os materiais eles se reversam a cada semestre, não? Então, quando eu cheguei, tinha disponível cerâmica, pintura mural, mas era pintura mural 2, eu teria que ter sido pintura mural 1, pintura de caballete 2, que também pressupunha que teria que ter hecho la 1, e papel, que eu havia hecho em Brasil papel. Então, dentro do programa que a ECRO disponibilizou, me interessava metal, que aqui não tinha, e cerâmica. Bueno, só que cerâmica allá é dado el inicio del curso, ¿no? Creo que en el segundo ciclo. Entonces, yo entré con los que estaban llegando a la escuela también. Entonces, todos me preguntaban, mas está en el fin del curso, vai empezar. Bueno, para mí sí, porque é importante conhecer este material. E foi incrível o aprendizagem. E a partir de aí, tudo que se passou foi quando regressei a Brasil. A minha vida acadêmica, toda a minha investigação, todas as pesquisas que he hecho foi em cerâmica. Então, o México para mim tem a minha formação na ECRO tem uma importância muito grande porque foi o que desenvolveu todo esse processo de estudo em cerâmica. E, assim, creio que, não sei se pode dizer isto, mas é o que me dizem. Hoje, aqui em Brasil, eu
puedo ser el único especialista en cerámica aquí, porque no hay ninguna otra persona que tenga la formación que tuve. Entonces, pero solamente trabajo con cerámica de baja temperatura, né? Não trabalho com porcelana. Todo meu estudo é voltado para cerâmica de baixa temperatura, cerâmica arqueológica, enfim. Bueno, esta foi, assim, essa opção que também, assim como o curso de restauração, se deu por acaso. Mero acaso, assim, completa casualidade. Não pensava, não foi nada planeado, não foi nada pensado. Claro que desde niño tinha um desejo muito grande de conhecer México e talvez aí tenha se dado a opção, mas conscientemente hablando, foi uma casualidade. Platícanos ahora un poco de tu experiencia al trabajar aquí en México. ¿Cómo fue la experiencia? Sí, básicamente a mí me gustaría mucho ter tenido la oportunidad de trabajar mesmo, desarrollar un trabajo, porque yo pasé 6 meses en México y durante esos 6 meses me quedé estudiando y yo puedo decir que nunca había estudiado tanto quanto estudei em México. É uma coisa incrível, assim, porque a carga horária era gigantesca. Então, me acuerdo de ter passado o carnaval, a Semana Santa toda confinado em um quarto, estudando, porque tinha provas, tinha textos para ler, enfim. Nunca... Isso eu hablo sempre. Nunca estudei tanto quanto esse período que me quedei em México. E foi muito... Creio que o resultado foi extremamente satisfatório, porque o aprendizagem se deu de forma intensa. O que passa é que, em realidade, trabalho no isso. Bueno, claro que em taller de cerâmica, desenvolvi, por exemplo, a restauração de uma peça com uma datação algo como 350 anos antes de Cristo. E para mim foi incrível porque dentro do curso de conservação, nós outros aqui, como havia dito, a talla em madeira é o que é mais presente para nós outros. Então, o que poderia ser mais antigo no processo de restauro aqui em Brasil? Talvez uma escultura de Aleijadinho, esse que havia dito, né? Um escultor famoso aqui, o nosso Aleijadinho, que tem seu trabalho é do século XVII, mas quando estava em La Ecro, que me quedou uma peça de 350 anos antes de Cristo, eu não creia. É impossível restaurar isto. Eu não vou poder, não é possível pôr as mãos em esta peça. E, sobretudo, cerâmica, não? Pero foi incrível fazer esse trabalho. Me encantou o resultado dele. E, para mim, assim, me acordo de uma coisa que teníamos uma professora muito comprometida com a assinatura, né? Ela era muito comprometida e tinha um nível de exigência muito grande com os outros. E me acordo que quando finalizei minha peça e que ela foi fazer a checagem dessa peça, ela me disse: "Aonde está a integração, a reintegração?" Eu falei: "Bueno, está aqui." Ela falou assim: "Não veio, está completa." Isso para mim se quedou. Eu fiquei muito feliz com isso porque foi um trabalho que me custou muito, porque era um patrimônio que nunca havia pensado em trabalhar, uma coisa que... E isso foi fundamental para o desenvolvimento da minha experiência e da minha profissão e dessa necessidade de trabalhar com cerâmica. Oye, y dentro de como esta primera impresión que tuviste con la cerámica mexicana, ¿qué fue lo que más te impactó? ¿Qué fue lo que más dijiste? Wow, qué gran diferencia a comparación de la cerámica de Brasil? Del ponto de vista arqueológico, las cerámicas son muy parecidas. Son todo el proceso, ¿no? En el proceso productivo hay una similitud muy grande. No se hace diferencia.
la diferencia básicamente puede estar en la habilidad encontrada en la cerámica arqueológica, porque hay un processo de elaboração dessas peças que é muito complexo, né? Tanto de la decoração como del modelado. Isto é uma diferença grande, pero o processo produtivo é igual. Por ejemplo, las paredes cerámicas, la espesura de las paredes, la composición del barro, es muy similar, muy similar. Bueno, del punto de vista de la cerámica popular, de lo que es producido, ahí sí también hay una similitud entre la cerámica popular de México y de Brasil. Pero dos cosas que me llamaron, son dos aspectos que me llamaron la atención y que se puede decir entre una y otra, que, bueno, porque, primero, dos aspectos. Primero, en Brasil, la cerámica popular no se usa formas o ni moldes, né? Las cerâmicas são hechas solamente com as manos. E he visto que a cerâmica popular em México, estou dizendo da cerâmica contemporânea, do que é produzido hoje, se utiliza, algumas peças são hechas com formas ou moldes, né? Esta é uma diferença muito grande. Em Brasil não se encontra, se vai buscar cerâmica popular brasileira contemporânea, todas são hechas manualmente. Então, isto é uma herência nossa de los indígenas. E creio que também em México, porque há uma produção que é hecha com as manos também, que não se utiliza forma. Pero esta é um aspecto. E a outra é com relação à decoração, porque a decoração que se hace em las peças, tanto arqueológica quanto las de produção popular contemporânea, a decoração é muito... Los gráficos e a motivação que é utilizada no México é muito rico. Nós aqui temos uma decoração mais sencilla, né? Apesar de utilizar os colores, uma paleta de color muito ampla, assim como no México, pero la decoración, los grafismos que se utilizan, los dibujos, este é de uma incrível beleza, que isso é muito distinto para nós outros. Creio que essa é a diferença da produção cerâmica entre os dois países. Y bueno, cambiando un poquito el tema de la cerámica, hace un par de años sabemos que pasó un evento trágico en cuestión de patrimonio cultural en Brasil, ¿no? Que fue el incendio del Museo Nacional de Río de Janeiro. Creo que es un tema bastante importante de tomar y de considerar. Y mi pregunta aquí es, ¿cómo actuó o qué efecto tuvo este lamentable suceso dentro del gremio de restauración como de la misma población? ¿Cómo lo tomó la gente? Esta es una cosa, bueno, en mi maestría yo estoy estudiando justamente el impacto del incendio sobre los acervos museais. Bueno, esa es una parte de mi disertación. Para mi sorpresa, en este siglo, en siglo XXI, en Brasil tuvimos prácticamente un incendio a cada 2 años en instituciones que abrigan un patrimonio cultural, acervos culturales. Entonces, en 2019 se pasó el incendio del Museo Nacional de Río, y 2018 fue el Museo Nacional, y 2020 el Museo de la Universidad Federal, el Museo de Historia Natural de la Universidad Federal, que donde está ese acervo de cerámica que yo estoy trabajando, que es mi investigación en la maestría. Bueno, el Museo Nacional es el mayor museo de historia natural del país. Y creo que de América Latina. Creo que el acervo que tenía allá es una cosa absurda. Acervo arqueológico, da zoologia, botânica. Bueno, é um acervo esplêndido. E praticamente
casi todo foi destroçado. Casi todo. Creo que a ordem de 80% disto se perdeu. O impacto foi muito grande, sobretudo porque este museu ele pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro. E esta é uma universidade de todas que temos em Brasil, que praticamente há uma universidade federal em cada estado. Há estado que tem 2 ou mais. Em Minas Gerais temos 3 universidades federais. Pero de todas as universidades, a do Rio de Janeiro é a que está na pior situação econômica. E algumas pessoas dizem que a universidade é possível que até o fim de 2021 vá cerrar, porque não tem dinheiro para se manter. Bueno, este museu pertence à universidade. Então, o que passou allá é descaso total do governo federal de inversão na universidade em um museu. O mesmo se passou no museu, porque o museu com essa dimensão, com essa grande quantidade de acervo de relativa importância para o país, não havia mecanismos de segurança suficiente para que impedisse este incêndio. Então, é lamentável, assim, é incrível que isso se pode passar. O impacto foi muito grande. Estamos há 2 anos que se passou esse evento e hasta hoje creio que estão em processo de resgate del acervo, tentando todos os fragmentos que se encontram resgatar isso para, no futuro, se pensar em um processo de restauração ou conservação de fragmentos, sabe-se lá que vão ser. Bueno, então, además da pandemia que ligou e que creio eu que os trabalhos, se não houve uma suspensão deles, creio que uma diminuição do ritmo de trabalho por conta da pandemia. Então, hasta agora, não sabemos o que vai ser, o que vai passar com o que restou desse museu e como vai ser a reconstrução, sobretudo porque a edificação era um palácio do governo do período imperial brasileiro. Então, é uma edificação de uma importância histórica muito grande. Não nem só o acervo que está ali, mas a edificação é muito importante. E uma outra questão, que o museu ele abrigava um acervo que era um motivador para as pesquisas da universidade, e as pesquisas foram cerradas porque não há objeto para se pesquisar mais. Então, este também foi um impacto muito grande para a comunidade científica, porque todas as pesquisas se quedaram sem efeito, porque não há objeto e há pesquisas que não estavam finalizadas, estavam em processo. Então, o impacto foi muito grande e hasta agora o que sabemos é que são hipóteses que estão sendo criadas, mas não há nenhuma confirmação quando que o acervo vai passar por um processo de restauro, o que vão ser da edificação, que vão ser dos fragmentos, qual a metodologia que vão utilizar para conduzir essas questões. Não sabemos todavía. Estamos aguardando. Sí. No, adelante, continúa. Sigue. No, era esto. Este é um problema que impactou muito a todos nós, a nós outros, porque é um acervo que não tem como recuperar, porque hasta mesmo a cerâmica e os metais que tinham teria uma resistência mecânica maior, foram completamente destroçados. O que estão encontrando são fragmentos de peças e não sei o que vai passar. No sé. Sí, y luego supongo todo lo que nos has dicho de como estas problemáticas que hay de la conservación y restauración en Brasil, supongo que también en un caso de que las piezas vayan a ser restauradas va a tomar muchísimo tiempo y también no es como que dificulta también la cuestión económica, la cuestión de la importancia y todo esto. Supongo que también va a contribuir a que la intervención hacia las piezas demore muchísimo más y también pues
qué tanto se puede rescatar de ellas. Sí, bueno, é uma profusão de problemas aí, porque me gostaria muito poder contribuir de alguma maneira, sobretudo com a cerâmica, porque não há especialistas aqui que se pueden trabajar con la cerámica. Lo que pasa es que, bueno, del punto de vista de la arqueología, quien hace la restauración de piezas arqueológicas, principalmente las cerámicas, son arqueólogos, porque tiene una profesión regulamentada por el gobierno, entonces nosotros no tenemos. Y como no hay personas especializadas en acervo arqueológico, no hay conservadores, restauradores especializados en esta área, lo que los arqueólogos de una cierta manera ocuparon ese espacio. Por ejemplo, en 2014 yo tuve la oportunidad de restaurar dos urnas funerarias indígenas y que utilicé los materiales que tuve contato en México y que tuve la oportunidad de traer a Brasil y utilicé esos materiales, la metodología toda fue utilizada de la misma forma. Y en este museo que trabajé y que hizo la intervención de esas dos piezas, había otras piezas que outrora tinham sido intervenidas por arqueólogos. Então, há uma diferença muito grande de caminhos, de textos. Então, é nítido. Quando se mira uma peça, se mira outra, vai ver que a intervenção foi feita de maneira distinta. E Lo que estou fazendo hoje é tentando mostrar a essas pessoas que é importante que uma intervenção em objeto arqueológico também seja feita por um profissional da conservação e restauração. Pero aunque não temos este profissional, pero temos que buscar alguém que pueda fazer isso, pero com critérios, com materiais adequados, con metodología. Esto es que hago el tiempo todo. Incentivar a las personas para que van a buscar esto, van a buscar informaciones y que los arqueólogos tienen que ter a consciência que necessitam trabalhar juntos. E nesse trabalho que hizo com essas duas urnas funerárias, eu trabalhei o tempo todo com um arqueólogo. E isso foi extremamente produtivo, porque allá podemos descobrir uma série de informações que talvez ele, o arqueólogo, não teria logrado as informações que pude compartilhar com ele. Então, isso é muito importante. Bueno, com relação ao Museu de História Natural, esse do Rio, a mim me gostaria muito trabalhar já com a cerâmica. Me gostaria muito. Eu estou em contato com o museu, disponibilizei meus serviços, estou aguardando que dia alguém pode chamar ou pode fazer um trabalho mesmo que voluntário, pero me gostaria muito contribuir com este acervo e creio que depois do trabalho que estou fazendo na maestria, que estou buscando informação justamente sobre peças incendiadas, creio que isto pode ajudar em uma futura intervenção nessas peças do Museu Nacional. Quem sabe? La verdad, me sorprende mucho, se me hace muy padre de tu parte esta disponibilidad, porque realmente no cualquier persona tiene esa disponibilidad, ¿no? O sea, puede haber gente que estudia conservación y restauración, pero esa disponibilidad que tú dices, que dices que yo quiero intervenir eso, yo quiero ayudar, yo quiero dar mi granito de arena, es esas acciones que hacen la diferencia realmente. Y personalmente se me hace muy padre, se ve el cariño que le tienes a la profesión para hacer todo esto, o sea, es increíble. Personalmente me gusta mucho y se me hace muy, muy genial de tu parte. Y pues ya vamos finalizando. Para ir cerrando, tenemos una pequeña actividad, una dinámica bastante sencilla, es divertida, que consiste en que Nacho y yo te diremos una palabra y tú nos tienes que decir lo primero que se te venga a la mente. Sí. Entonces, la primera palabra es cerámica. Es una pasión. Escultura.
um desafio, porque há essa palavra em espanhol, desafio. Sí, desafío. Sí, porque a todo momento hay técnicas distintas, hay formas distintas, y sobre todo porque yo estoy trabajando también, era mi objeto inicial de mi mestrado, de mi maestría, era la cerámica, la escultura en cerámica policromada del siglo XVI, y yo tuve que no pude proseguir con esa pesquisa, con esa investigación, porque el museo, con la pandemia, el museo cerró y tuve que cambiar de objeto y tuve que cambiar de proyecto totalmente. Entonces, estaba trabajando con una escultura en barro y del siglo XVI, y que tuve la oportunidad de hacer un examen en la parte interna de esa escultura, y me quedé fascinado con el proceso de construcción de la pieza. Entonces, creo, no sé, si fue posible hacer un doctorado, yo pienso en retomar esta pieza y trabajar con esto, no sé. Bueno, era para ser corto, ¿no? Acabó se alongando mucho. Está increíble, la verdad, eso. El siguiente concepto es arte colonial. Para mí es un misterio, porque no conozco mucho la historia, esta es una deficiencia mía, necesito conocer un poco más, pero entonces para mí es un misterio, porque toda vez que veo algo, alguien que habla con mucha facilidad, a pesar de estar muy cercano de nosotros, pero yo no tengo mucho conocimiento sobre eso, entonces para mí es un misterio. México. Bueno, yo puedo decir con una palabra que México es espléndido para mí. Creo que una única vez tenía una profesora aquí en Brasil que era de una asignatura que era teórica, y un día le preguntó una sensación estética, que cada uno debería hablar de una sensación estética que hasta aquel momento no había conocido México. Entonces hoy yo puedo decir que una sensación estética que explotó así totalmente fue conocer México. Así, yo tenía una otra visión. México es encantador en todo el pueblo, la cultura, la comida. Me encanta así, y yo pienso un día quizá estudiar, regresar a México para estudiar, o quién sabe vivir, no sé, pero México para mí es una explotación estética. ECRO. Es una institución que tengo un grande cariño, porque fue el primer lugar que llegué, no hablaba español tampoco, entendía más do que hablaba, y todos me recibieron con mucho cariño, assim, tengo una, assim, me falta palabras para hablar de la ECRO y de todo su cuerpo directivo, de todas las personas con que estoy allá. Es increíble, assim. ECRO es parte de México, ¿no? Entonces está todo el mismo pacote ahí. Patrimonio. El patrimonio es todo, ¿no? Es todo. Son todos los elementos que componen nuestra vida, ¿no? Son las memorias, son el patrimonio físico, ¿no? Las edificaciones, los acervos que están ahí, es todo, ¿no? Entonces, patrimonio es vida, es esto. Esas serían todas las palabras de la dinámica. La verdad estuvo bastante entretenido. Y pues solamente agradecerte de verdad por esta plática. Personalmente me encantó todo lo que dijiste. Se me hizo bastante interesante el hecho de ver estas diferencias que existen entre México y Brasil, cómo toman la restauración, el patrimonio, todo esto. Me encantó, la verdad. Se pasó muy rápida la plática también. Sí. Y pues si algún día tienes pensado regresar a México, acá la escuela y todos nosotros estamos muy felices de recibirte en Zacatecas. Te llevamos a comer, a conocer todo lo que tengamos. Y es un estado que yo no conozco, porque tenía una amiga que
de la ECRO, de Yanira, que cuando estuve en México, ella estaba trabajando en Zacatecas y me ha dicho, venga, pero había un montón de cosas para hacer y no fue posible, pero es un estado que me encanta. Bueno, un día espero poder conocer. Bueno, y acá te esperamos con los brazos abiertos. Ojalá esta no sea la primera y la última vez que podamos colaborar. Ojalá podamos seguir en contacto para muchísimas cosas que se puedan venir en el futuro, y realmente agradecemos el hecho de que te hayas tomado parte de tu tiempo para estar aquí. Y pues no sé si quieres decir algunas últimas palabras. Sí, a maestra Fernanda tiene mi correo y si necesitan algo, aquí estoy, si puede ayudar en algún momento. Fernanda en algún momento pensaba en venir a Brasil, pero no fue posible. Bueno, si necesita algo de Brasil, si necesita venir a Brasil, aquí estoy, si puede ayudar, en fin. Me coloco à disposição para isto, sim? Para mim é um grande prazer receber mexicanos aqui e mostrar pouco da nossa cultura também, do nosso patrimônio, como as coisas se pasan por aquí. Ojalá pronto tengamos esa oportunidad y pues no queda nada más que despedir este episodio. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon y nos vemos en el siguiente episodio de Bitácora. Les recordamos seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook como Escuela Estatal de Conservación y Restauración de Zacatecas Refugio Reyes, en Instagram y Twitter como @ESYRZRR. Nos vemos en el próximo episodio de Bitácora.